cuestiones que se hablan a día de hoy, en ninguno de los teóricos clásicos del Estado está presente. Ninguno. Los estados, históricamente, cuando los teóricos clásicos de liberales del Estado hablaban del Estado, no hablaban de la justicia social o de la igualdad, hablaban de 4 cosas: de la defensa interna y de la defensa externa, de las obras públicas, básicamente. Eso era lo que usaban los clásicos para defender el Estado. Bueno, o sea, porque antes... defensa interna, defensa externa, justicia y obras públicas. Básicamente eso. Lo demás no formaba parte del corpus del Estado, pero a día de hoy el Estado no gasta en nada. No, los gastos principales del Estado no son ninguno de esos. Los gastos del día de hoy son gastos sociales, porque el Estado, digamos, que se enmascara en ese tipo de gastos. Pero cuidado, su función esencial y la última ratio del gobierno es esa, es la fuerza. Siempre repito una frase que en los cañones del rey de Francia en los cañones ponía última ratio regnum. La última razón del rey es esta, la fuerza. Es decir, no necesita imponerse por el buen razonamiento. Esta es la razón del rey, decía así, ¿no? Yo creo también que al final la humanidad evoluciona a base de golpes y de prueba-error. Y antes quizá los estados eran más imperialistas o de corte imperialista, de conquista. Sí. Y entonces lo que vendía más es el lenguaje bélico, Sí. tenemos que crecer, la ambición y demás, ¿no? Por eso quizá los poderes fácticos más autoritarios invertían en proyectos ambiciosos y quizá más vinculados a la derecha en esos primeros tiempos. De crecimiento. Exacto. Era el paradigma de la modernización y del crecimiento. El paradigma hasta los años 80 era que funcionaba. Todo tenía que subordinarse. Por ejemplo, yo te podía expropiar tu casa, etcétera, pues para hacer una presa, o podía hacer para hacer una carretera, pues todo tenía que estar subordinado al progreso económico. Pero a día de hoy, por ejemplo, hay otros paradigmas que se llaman postmaterialistas. Por ejemplo, a día de hoy yo te puedo quitar tu casa y todo por el nombre del medio ambiente. Claro. Se cambia el fin, no la forma. No, pero por eso a mí me llama mucha atención que, sobre todo a partir de los convenios de Ginebra, que es cuando parecía, oye, pues hemos llegado a una serie de pactos para que esto no sea guerras de cualquier forma y demás, y parecía que a partir de ahí iba a venir la paz en el mundo, y fue Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y las guerras más sádicas y con más muertes que hubo. Y más impersonales. Sí, sí. Pero quizá tiene que ver por los propios convenios de Ginebra, porque ya no servía... el adversario, no es, oye, vamos a ser adversarios porque quiero conquistarte a ti, tú me quieres conquistar a mí y vamos a ver quién gana. Y después bueno, incluso... así los convenios de Ginebra en parte se cumplían. Por ejemplo, los prisioneros, bueno, había de todo, ¿no? Pero normalmente no se les asesinaba, antiguamente se les asesinaba, después no. Por lo menos se guardaban ciertas apariencias con la Convención de Ginebra. Pero al mismo tiempo provocó que ya había que convertir al adversario en enemigo. Es que eso no es propio, es el problema de la guerra de masas y de que la guerra moderna es una guerra total. Decir, antes la guerra era de unas tropas del rey contra las tropas de otro rey. Quitando los sitios donde se desarrollaba la guerra, la mayoría de la población ni se enteraba y normalmente seguía comerciando incluso con el enemigo. Porque no se entendía que el vecino era un enemigo. O sea, no se entendía que el francés era un enemigo. Era un señor que estaba por allí y se peleaba el rey de Francia contra los de España. Pero al momento siguiente el rey de Francia y el de España se aliaban contra el rey de Inglaterra. Pero eso pasaba de la noche al día. Es decir, entonces la gente más o menos era escéptica. Es decir, no veía la guerra como algo personal, sino que te reclutaban o tenías que ir allí o te afectaba en tu casa, pero no lo veías como una guerra personal. En cambio, las guerras mundiales ya son guerras de nación contra nación. O de imperio contra imperio. Todos los franceses tenemos que odiar a todos los ingleses y todos los ingleses son enemigos nuestros. No. Y hay un cambio. Entonces, toda la población se moviliza. Y después todos los recursos económicos de la nación se movilizan para la guerra. Y eso es un cambio tremendo. Yo creo que empieza con la Revolución Francesa, con la leva en masa. Cuando la Convención recluta a decenas, a la población entera, para pelear contra ejércitos, digamos, normales, de mercenarios o ejércitos de mercenarios o no, pero ejércitos pequeñitos, de 20, 30 mil personas, de repente manda a cientos de miles de personas. Pero claro, se obliga al enemigo a hacer lo mismo. Entonces, claro, es una dinámica perversa que la guerra se hace mucho más cruel. Y hay que invertir mucho más para llevarla a cabo porque hay que convencer a la sociedad. Porque al final es una deriva peligrosa, porque si el otro invierte más, yo tengo que invertir más que él. Entonces, al final, sí, toda la nación está involucrada en la guerra. Y al revés, todos los estados vecinos son enemigos nuestros, todos los habitantes son, y no tienen por qué ser, solamente no te conocen de nada, porque te van a matar con una bayoneta, una cosa así, una persona que no te conoce de nada, que no le hiciste nada. Bueno, se ha visto cuando pasó el conflicto en Ucrania con Rusia, que no sé qué te parecía a ti, pero recuerdo aquí que se aplaudía cuando le vetaban ir a las Olimpiadas a deportistas rusos, que tú decías, bueno... Bueno, eso tiene una lógica en el sentido de que a día de hoy es muy visible. Claro.
Cuando tú ves que tu país no lo deja ir a la Olimpiada, o cuando tu país ve que no lo deja ir a Eurovisión, qué tontería, pero tú estás viendo que algo falla ahí, que los demás como que no te quieren. Entonces, es como, es a lo mejor incluso más poderoso ese argumento que toda la propaganda que le puedas hacer. O sea, no está mal buscada la medida, si lo que se busca es eso. Injusta No, para el no le hace individuo, daño, entiendo. no le hace daño real al pueblo, pero es una visión simbólica que, digamos, como elemento de propaganda es más poderosa que otras, digamos. No es mala idea, es decir, si lo que quieres es sancionar a otro. A Sudáfrica se lo hicieron también, mucho. Sufrían muchísimo porque había deportes que les gustaban mucho y no, los sudafricanos no podían ir allí. Entonces era muy visible para el pueblo de Sudáfrica que algo fallaba en su régimen que los demás no lo querían. ¿No? Entonces, como medida de propaganda no es de las peores, además es incruentas, son peores otras, me parece a mí. Y entonces, a raíz de que la sociedad va prosperando, cada vez se entiende mejor cómo Eso es funciona. muy ideología de progreso. Sí, yo siempre lo creo. Es una ideología Whig, se llama así. Una idea de que siempre estamos progresando y que el progreso es como automático, que va porque sí, no tiene por qué. Sí, no tiene por qué, pero entiendo que al final, a base de prueba-error, si analizas un poco cómo es la sociedad hace 200 años o ahora, pues parece que somos un poco menos, En algunas cosas sí, un en poco otras más no. racionales en algunas. En algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, sí, hay cosas que sí. Efectivamente, los reinos son más tolerantes o cosas por el estilo, pero después, claro, ahora hace 200 años no nos llevaban como ganado una guerra, hoy en día sí. Así que, cuidado, tampoco había bombas atómicas, ese concepto no existía, que un botón te puede liquidar un país entero, eso tampoco lo había, es decir, no siempre nos hacemos mejores, es decir, podemos ser técnicamente más avanzados, pero el progreso moral no tiene por qué darse. No, de hecho, lo que pasa, pues a veces se discute que dices, joder, ¿por qué hoy los políticos parecen mucho más incapaces que los de los de la transición, ¿no? Cuando escuchas discursos de políticos de la transición en España, parece que son mucho más cultos y mucho más preparados y mucho más estadistas. Puede ser porque los sistemas de selección, por ejemplo, del franquismo, eran como más tecnocráticos, que no eran democráticos. Entonces, digamos, los ministros eran cogidos, digamos, entre los altos cuerpos de la administración, gente con mucho conocimiento, y los llevaban por ahí, porque no tienen que responder delante de nadie. Simplemente cogían, después, en cuanto se empiezan a elegir, empiezan a primar en los criterios de selección factores como que hable bien, que tenga buena apariencia, que sea simpático, que prometa cosas. Entonces ya empieza a cambiar, digamos, la forma de selección. Por cambio, los políticos de la primera transición aún venían del antiguo sistema, digamos. Yo lo que a veces interpretaba es que, como No quiere decir ahora... que sea necesariamente mejor el sistema antiguo, cuidado. No tiene por qué. Porque tú eres tecnócrata para hacer el mal, haces más daño que si no lo eres. Claro. Yo pienso, por ejemplo, los tecnócratas de la Unión Soviética, que eran muy competentes y orientaban toda su sabiduría pues, a hacer cosas o bienes que eran muy malos económicamente, aunque estuvieran muy bien diseñados. Precisamente, cuanto mejor los diseñaban, más daño hacían. No, peor. Pero no sé si tiene que ver, que es lo que lucubro a veces, si al tener más participación pública que nunca la ciudadanía en general, porque antes pues había mucha gente que ni siquiera sabía leer y escribir, y entiendo que de los debates sociológicos o públicos pues no tenían ningún interés, y entonces los políticos, digamos que hablaban el lenguaje con la sociedad civil que había en ese momento, que era una sociedad civil más elaborada, sí. Más preparada y que se tenía que esforzar más para tener información y para poder participar en el debate público, ¿no? El problema no, la democracia es así, participa todo el mundo, y participa para bien y participa para mal. Claro. Cuenta todas las opiniones. Entonces, claro, es muy fácil, digamos, que una persona que presente un discurso populista o que obtenga buenos resultados. Claro. Pero hoy en día, como hay pero también más... lo anterior no tiene por qué ser necesariamente bueno. Es decir, no, para tampoco nada. yo no soy así muy contrario a esa, de haber. O sea, no me gusta. Yo el sistema como manera que tengo es a los sistemas tecnocráticos. Les tengo así mucha fobia, porque ese tipo de personas que pretenden saber más que los demás y que pretenden dirigir, como saben más que los demás, pretenden dirigir todo, a mí siempre me dio mucha desconfianza. No, de hecho, yo te lo filósofo rey de Platón. Sí, nunca yo te lo decía gustaron. precisamente. O sea, en muchos ambientes tienen mucho predicamento y les gusta mucho. A mí nunca me gustaron mucho. Yo te lo decía precisamente porque lo veo como un aspecto positivo, pero un poco más a largo plazo, ¿no? Es decir, ahora digamos que un mayor porcentaje de la sociedad tiene participación civil, aunque sea solo en Twitter, debatiendo o discutiendo con otro, y eso hace que los políticos, que al final son los comerciales del Estado, pues tengan que adaptar su mensaje a la ciudadanía que hay en ese momento, ¿no? Entonces, quizá antes, como las personas que participaban en el debate político
o público Digamos, tenía un nivel intelectual. Cuando había ¿no? voto estaba restringido, digamos, la participación Claro. política estaba, entonces supongo que sí, además se extraía, digamos, dentro de un sector. Digamos, la extracción social de los políticos es más amplia, entonces es normal que vengan políticos más de otro estilo. Claro, entonces tienen que venir Pero también políticos que se adapten más a eso. También pero... incorporan cosas, ¿no? Claro, sí, Incorporan sí. cosas de... No, yo lo veo positivo porque al final más personas están aprendiendo. Sí, Al final, con ese debate público, con esa participación. Yo lo bueno que tiene, una cosa buena que tiene la democracia es que te enseña a debatir y este tipo de cosas. Tiene otras que puede ser, claro, pues puede hacerse mucha demagogia, puede hacerse mucho daño, digamos, halagando los peores instintos de la población, ¿no? Entonces, pero Acabas aprendiendo. Pero acabas aprendiendo, pero es un laboratorio de ideas, claro, siempre está así. De ser ideal también, claro. Pero la democracia al final también tiene los mismos defectos como cualquier sistema político. Sí, sí. No, y además hoy en día, como está todo más conectado y las personas se enteran de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en El Salvador, de lo que pasa en España, al final es como que se acelera el proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Y hay más prueba-error, las personas tienen más conceptos de qué funciona, qué no funciona, y me da la sensación de que estamos viviendo un incremento de la capacidad de la población en general de afrontar asuntos públicos. ¿No? Es un proceso lento, pero que algo entiendo que irá prosperando. Y por eso me gusta también que los estados sean pequeños, que haya muchos estados, no que haya uno solo, porque también aprenden unos de los otros. Y el poder, al estar más cercano, no es lo mismo que si está muy concentrado, muy lejos. El poder, digamos, no es lo mismo el poder en la Asunta, que tú vas a presentar el asunto, lo ves muchas veces por la calle o lo ves en muchos sitios y tienes acceso a él, digamos, le puedes decir cosas que un señor que está, yo, por ejemplo, yo a Pedro Sánchez nunca lo vi físicamente. Claro. O sea, nunca lo vi físicamente. A pesar de una persona que estudió política así, ni de cerca, digamos. En cambio, a presentar el asunto coincides con él en muchos sitios. No es que hables con él todos los días, pero es una persona que puedes acceder a él, no es muy difícil acceder a él. Y es una cosa que a mí me gusta. Primero porque el político al final acaba viendo lo que pasa, porque no puede estar muy alejado de su pueblo, un sitio relativamente pequeño no puede estar muy alejado de lo que pasa. Por ejemplo, yo creo que el presidente no sabe lo que pasa en Galicia, ni sabe lo que pasa en Extremadura, sabe lo que pasa más o menos en su entorno cercano, pero no conoce las realidades peculiares del país. En cambio, el presidente de la Junta, por su dimensión, le guste o no le guste, te guste o no su político, siempre tiene que conocer lo que pasa en San Xenxo, lo que pasa en Carballo, lo que pasa en Vigo, o sea, porque te queda cerca y lo ve y tiene acceso todos los días. Los alcaldes seguramente tienen acceso, pues los conocen y cosas por ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho, porque además limita mucho el tamaño del poder. El tamaño ahí sí que influye en política. Y una vez uno entiende, Miguel Ángel, pues, quizá no tener una visión caótica de lo que es el Estado, de pensar que son todos unos vándalos que nos quieren robar siempre, pero tampoco tener una visión romántica del Estado. O sea, yo siempre pienso que el Estado es bueno tratarlo como un hijo y no como un padre, por lo menos. O sea, ya que tienes un Estado, pues que no sea que tú sentirte un sumiso, que el Estado lo va a hacer todo mejor y que te tiene que intervenir en todo porque tú eres un inútil. Sí, claro. Es que ahí está la cuestión. Exacto. Sino verlo como un hijo al que hay que controlar. Y hay que... Pasa que el Estado es de muy difícil control, precisamente porque está diseñado para no ser controlado. Pero por lo menos, pero yo creo que la clave ahí está en desconfiar, lo que decía Hume, y esto de desconfiar, no fiarte de él, no creer en él. No, yo siempre digo, mira, tú no te metes en líos, no cumples las normas, no las desobedeces, pero no tienes por qué necesariamente creer en ellas, ni creer que son necesariamente buenas. Y eso ya de entrada, el no creer en él, porque yo digo, el Estado no existe. El Estado ontológicamente no existe. O sea, que no existe nadie llamado España, que le puedes tomar una cerveza con él. Es una idea que puede ser noble, lo que sea, pero es una idea, no es un ente real, no es un ente que pueda sufrir, no es un ente que pueda llorar. Es decir, puede llorar una persona, pero no España o Europa o una cosa así. ¿No? Entonces, esa es la idea. Entonces,